Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues como cada semana les traigo un tema muy interesante. Quienes nos siguen y nos han escuchado, pues se habrán dado cuenta que hemos estado hablando de los trastornos de la conducta alimentaria en las últimas semanas. He tenido unas invitadas súper buenas en el tema que nos han dado información muy interesante de cómo reconocerlos, cómo darme cuenta si tengo un trastorno alimentario, cómo pedir ayuda sobre la recuperación. Pero el día de hoy traigo un tema aún más interesante si es que a ti te resonó y tienes un hijo, porque también estuve hablando sobre cómo prevenirlos, ¿no? Cómo prevenir la mala relación con el cuerpo y de los hijos, la mala relación con el cuerpo y sus alimentos. Así es que, bueno, si tú como papá tienes un hijo, una hija con un trastorno alimentario, y te gustaría saber más sobre cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, porque claro, o sea, muchas veces los llevamos, ¿no? A terapia, buscamos ayuda profesional, pero nosotros como papás, ¿qué podemos hacer? Así es que para eso tengo una invitada muy especial y experta en este tema. Ella es Fernanda Chávez. Fernanda Chávez es psicóloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, depresión y ansiedad. Atiende a adolescentes y adultos en consulta privada y actualmente maneja la terapia grupal enfocada en pacientes con trastornos alimentarios, en presencial y en línea. Es una apasionada de su profesión, ya que cada día su trabajo está lleno de retos, aprende mucho de sus pacientes y se exige a tener un mayor conocimiento de sí misma. Eh, Fernanda se especializó en trastornos alimentarios, trastornos de la conducta alimentaria, debido a que vivió 13 años con anorexia nerviosa. Así es que esa experiencia la llevó a querer ayudar genuinamente a personas que luchan esta misma batalla, acompañarlas en su proceso y brindarles esperanza y ánimo de que sí es posible salir de esto, que la recuperación también tiene sus partes positivas y que se puede sanar la relación con el cuerpo y con la comida. Así es que bueno, pues Fer, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. No sabes cómo aprecio que estés el día de hoy aquí porque este tema para mí era súper importante. Yo tengo pacientes con trastornos alimentarios y luego por ahí en mis redes sociales también, ¿no? Me escriben papás, yo creo que mi hijo tiene algo, no quiere comer o inclusive me escriben chicas, ¿no? Yo creo que yo tengo un trastorno alimentario, ayúdame. A veces pues no se atreven pues a pedir la consulta porque pues dependen de sus papás, ¿no? Y a veces los papás pues no sé, no están cerrados en el tema o pues no tienen las posibilidades económicas muchas veces, pero en fin, este tema abunda en la sociedad y como te dije, a mí me interesaba mucho que nos hablara alguien experto, sobre todo tú que viviste en carne propia un trastorno alimentario y que ya estás 100% recuperada y que ahora te dedicas a ayudar a las personas, pues que nos orientes a los papás que la verdad sufren con sus hijos cuando tienen este problema, pero y que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias a ti. Me encanta poder compartir este espacio porque sí creo que es muy importante hablar de estos temas, poder explicar, porque también el entender ayuda mucho a aliviar, ¿no? O sea, el verdaderamente saber en qué consiste, cuál es la sintomatología, cómo abordarlo te puede dar paz y entonces generar herramientas para abordarlos y para apoyar ya sea a nuestro familiar o a un ser querido o a un amigo, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y cómo ves, Fer? Quienes no escucharon los programas anteriores, bueno, estuvimos hablando de qué son los trastornos alimentarios, así a rasgos generales, pero para quienes nos están escuchando a lo mejor no saben bien, porque como le decía a mi invitada anterior, mucha gente cree que los trastornos alimentarios nada más es anorexia, ¿no? Estar flaquita, flaquita en los huesitos. Mencionamos en el programa pasado que a veces la anorexia se da en cuerpos normativos, ¿no? O sea, no, el 5, como me decía, creo que era el 7% o 5% de los pacientes que tienen anorexia cumplen estas características de tener un cuerpo delgadísimo.
Y eso creen, o gente que vomita o que come compulsivamente, así como que no, ni siquiera, o sea, como que creen que en un trastorno alimentario es anorexia o bulimia y ya. Entonces, nada más así como para recordar, ¿qué te parece si les mencionas aquí a las personas que no nos habían escuchado o para recordarles qué son los trastornos alimentarios? Porque a lo mejor, pues no se han dado cuenta de que existe o que hay un riesgo en su casa, ¿no? Claro, totalmente. Sí, los trastornos de la conducta alimentaria, justamente hay como mucho mito que es algo, un problema digestivo o es alguna cuestión como más orgánica, cuando en la realidad es una afectación médico-psiquiátrica y psicoemocional que se ve justamente en una alteración tanto en el comportamiento, en el pensamiento y la percepción que tiene la gente de la comida y de la imagen corporal, que se debe a factores emocionales, familiares, sociales y biológicos, ¿no? Ahora sí que es una mezcla de diferentes elementos que se van a dar, ¿no? Pero realmente, digamos que el síntoma es como, si imaginamos, es como la punta del iceberg, es esta vía de escape, es como en donde se ve, ¿no? Llámese, por ejemplo, una restricción o vómitos, atracones, conductas compensatorias como ejercicio compulsivo, pensar todo el tiempo en peso, talla, comida, pensar en que estoy gorda, no me gusta mi cuerpo. Todo eso es lo que realmente alcanzamos a ver en esa puntita del iceberg, ¿no? Ujú. Pero si nos vamos debajo, vemos muchos síntomas de ansiedad, ¿no? Que es vivir instalado en el futuro. Podemos ver síntomas de depresión, que es justo aferrarnos como al pasado, también mucha inseguridad, baja autoestima, dificultades en la regulación de las emociones, incluso en esta manera como de identificarlas, ¿no? O sea, de nombrar la emoción que siento, qué estoy sintiendo. También hay una historia de trauma en algunas pacientes. O sea, estos son generalidades, no todas lo tienen, ¿no? Pero sí hay una parte quizá en donde hubo un bullying o en donde hubo incluso abuso sexual o algo que la propia persona pudo haber vivido como un abuso sexual. Hay bajas habilidades sociales, esta parte de dificultad de establecer límites, de decir lo que siento y pienso de una manera asertiva, ¿no? O, por ejemplo, esta manera complaciente, ¿no? De querer complacer siempre a los demás, muchísimo perfeccionismo, autoexigencia, ¿no? Entonces, todo esto que hay debajo y que es como tan abstracto, lo que pasa es, no sé manejar todo este relajo que traigo internamente. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a la vía de escape, que es como mucho más concreto, ¿no? Y además, la cultura de dieta y delgadez lo que nos habla es de cuando tú tengas este cuerpo perfecto, delgadito, este talla cero, vas a ser esta mujer exitosa, le vas a gustar a todos, vas a tener trabajo y demás. Entonces perfecto. Si yo tengo mi cuerpo perfecto, la vida se me va a solucionar y todo esto que no estoy entendiendo, mágicamente se me va a ir, ¿no? Entonces, la atención va precisamente a peso, talla, comida, cómo modifico el cuerpo para llegar a este ideal de perfección, cuando en la realidad es que, pues es una mentira, ¿no? Porque empieza a complicar completamente todo y entonces mi vida, mi identidad se convierte en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y en lo que me siento buena y en lo que me define es en qué puedo comer y qué no, y qué no como y qué dieta sigo y la rutina perfecta, ¿no? Lo cual pues es una vía de escape a verdaderamente abordar lo que está pasando, ¿no? Que es, pues, ¿qué quiero de mi vida? Cómo me relaciono con los demás, esta parte de tratarme bien a mí misma, de adquirir seguridad, de saber qué es lo que quiero, ¿no? Incluso hay una autora que se apellida Wolf, que habla de cómo las dietas terminan siendo una manera como de drogar a las mujeres
Ujú. ¿no? O sea, para que entonces cuando tú estás en un estado de restricción, lo que pasa es que tu cuerpo es tan sabio que está en un estado como de alerta, ¿no? Es como de hambruna. Claro. Entonces es toda la energía, voy a llevarte a que comas, a que me alimentes. Entonces la obsesión aumenta y está en peso, talla, comida, peso, talla, comida, peso, talla, comida, lo cual estoy como en un viaje para no darme cuenta de todo lo que sí puedo hacer, ¿no? De ser esta persona exitosa, dedicarme a mi profesión, a mi familia, tener hijos, cuestionarme, ¿no? O ¿No? sea, Los como que te amigos, ¿no? Tengo los pacientes que dicen, amigos, es que ya ni siquiera tienen amistades, o sea, porque se aíslan tanto de la vida que deberían de estar viviendo, ¿no? Un adolescente, un niño, y luego también pierden muchísimo tiempo. Ahorita que decías del tiempo, yo he tenido pacientes, ¿no? Que hacemos cuentas así en la libreta, así anotando, cuántas horas al día pasan obsesionados, porque son obsesiones, no son pensamientos obsesivos de pensando en lo como dices, peso, talla, comida, ¿no? En lo que van a comer, lo que no van a comer, cuántas calorías tiene ese alimento, evitan salir con los amigos, entonces afecta su vida completa, ¿no, Fer? totalmente, totalmente. Y como que vas dejando esas etapas, ¿no? O sea, ya que mencionaste, yo misma lo viví, yo me enfermé muy, muy chiquita, a los 11 años. Y sí, sí creo que en etapas claves en donde, pues justo, ¿no? O sea, te toca salir, hacer amigos, disfrutar, ver otras cosas, estás como encapsulada en esos temas y este proceso de madurez, de forjar tu identidad, de descubrir quién eres, se reduce al TCA, ¿no? O sea, llegó un momento en el que decía casi, casi, es que yo soy la anorexia, ¿no? O sea, como que me presentaba y luego lo que decía era el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque era en lo buena que me sentía, ¿no? Yo decía, bueno, esto lo hago bien, ¿no? Pero en lo demás, pues no había cabida, como tú dices, ¿no? Oye, y cuando llega esto, yo lo veo como, yo no he vivido un trastorno, gracias a Dios no he tenido ningún, de mis hijas todos están bien, pero como mamá, como papá, cuando te llega esto a tu casa, ¿no? He tenido pues el caso, ¿no? De mamás que llegan a mí, de, oye, ayúdame con mi hija, ¿no? Claro, Claro, las hijas, ya los papás llegan ya cuando la hija ya está, ya tocó fondo, cuando ya no pueden más, ¿no? Porque inclusive a veces, pues hasta no es echar culpa, no es, no, sin juzgar, pero a veces hasta los papás los ayudamos, ¿no? De que, ay, pues es que mi hijo quiere hacer dieta y pues yo lo apoyo, yo también hago dieta porque él quiere bajar de peso, o ella no se siente a gusto en su cuerpo, entonces yo lo que hago, pues yo la llevo a la nutrióloga para que le ayude a mejorar su alimentación y desgraciadamente, como mencionaste en un principio, para que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria hay muchísimos factores, muchos, genética, biológicos, un trauma, personalidad, y si por alguna razón todos están ahí o te toca, ¿no? Tu hija claro. o tu hijo porque no nomás ya hablamos en el programa pasado, no, los trastornos alimentarios puede haber en niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, no importa el nivel económico. Y bueno, a veces nos toca a los papás, pues, tratar de ayudar, ¿no? Yo creo que yo alguna vez escuché que tú comentaste, ¿no? Cómo tu papá fue tu Sí, papá quien te ayudó, ¿no? sí, Entonces, justo. platícanos que tú siendo psicóloga y que te dedicas a esto, a apoyar a tus pacientes, a ayudarlos, pero también como persona recuperada al 100%, ¿qué papel tenemos los papás en la recuperación de nuestros hijos? O sea, claro, buscamos ayuda profesional, una nutrióloga, un psicólogo, una terapeuta, psiquiatra, lo que sea necesario, para el tratamiento. Bueno, si nos puedes, para quienes no sepan, ¿qué tratamiento necesita nuestro hijo? Así como brevemente. Y luego, eh, ¿qué papel podríamos tener los papás para ayudar a que todavía esa recuperación sea todavía mejor, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Porque claro. déjame te digo que he tenido también pacientes ya adultas, ¿eh? Y que tienen mamás y papás también, que viven, por ejemplo, que no tienen hijos, digo, perdón, que no tienen, o sea, que no se casaron, y pacientes con trastornos alimentarios, adultas, que no se casaron, que viven con sus papás, y pues también ahí siguen con los papás, ¿no? O sea, también pasan eso, no crean que nada más en niños y en adolescentes, pero los papás también ahí tenemos un papel muy importante para ayudarlos. Por supuesto, es parte fundamental del tratamiento y me gustaría justo, Lucy, irme por orden, ¿no? O sea, primero, creo que es importante mencionar cuáles serían estas como señales de alerta o de alarma para identificar si mi hijo o hija podría tener un trastorno de la conducta alimentaria. Las voy a nombrar y me voy a ir poco a poquito a responderte en toda esta Claro. cuestión. Entonces, bueno, señales de alarma y no todo es a rajatabla, ¿no? Son características que se han ido estudiando, pero es importante ver cuando existe una insatisfacción con la imagen corporal, cuando hay una restricción calórica, ¿no? O sea, que tenía ciertos patrones de alimentación y está yéndose a la restricción o está quitando ciertos tipos de alimentos como azúcares, carbohidratos o lo que sea, ¿no? Que modifique esa alimentación que llevaba, conductas compensatorias como el ejercicio excesivo o decir, ¿sabes qué? Mejor no voy a comer porque hoy voy a ir a cenar o ya me comí el postre, mejor no ceno, ¿no? Esas partes de compensación o incluso la utilización de laxantes, diuréticos, pastillas para bajar de peso, ¿no? Etiquetar alimentos, ¿no? Como buenos o malos, chatarra, saludables, sentir culpa al comer, incluso a veces también cuando hay autolesiones o cuando hay consumo de drogas o alcohol, también puede ir acompañado de un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando hay una conversación alrededor del cuerpo y la comida, ¿no? Donde hay mucha obsesión por peso, talla, comida todo el tiempo que se vuelve el tema de conversación. Cuando hay fluctuaciones la imagen corporal o en el peso, fluctuaciones abruptos en el peso, cuando hay un monitoreo constantemente de la talla y del peso, ¿no? El body checking, por ejemplo, que están como que todo el tiempo revisando las muñecas, la cadera, o se están pesando constantemente. Y también cuando hay un ejercicio compulsivo, ¿no? Hablamos de cuando es que comí tanto, entonces lo tengo que compensar con tantas horas de ejercicio, que ya ni siquiera están disfrutando ese movimiento, sino que más bien no, o sea, es un castigo o tengo que compensar porque comí demasiado, ¿no? Por ejemplo. Claro. Esas son como las señales de alarma. Ahora, como bien mencionábamos, un trastorno de la conducta alimentaria es multifactorial y en esa multifactorial hay un factor familiar, ¿no? Que se han estudiado, digamos que, características de la familia que pueden promover a que se dé un TCA. Y obviamente esto lo digo desde un lugar libre de culpa, ¿no? O sea, hay pues ciertas características, no se ha comprobado como tal que cierto patrón familiar, no, pero son características que como que van retroalimentando al trastorno. ¿Y qué características en la familia? Pues, por ejemplo, cuando hay sobreprotección, ¿no? O cuando hay muchísima rigidez, o hay una confusión en la alteración de los roles, ¿no? Donde quizá la hija está actuando más de mamá, de las hermanas, o escala esas jerarquías en donde está ordenando casi, casi qué es lo que se tiene que hacer. Cuando los límites son difusos o intermitentes, ¿no? Que no se cumple tal cual la consecuencia que se puso o lo que se dijo. También cuando hay un ambiente enfocado en la restricción y en el cuerpo, ¿no? Y no Mm. solamente como que en la imagen corporal, sino también como en la imagen, ¿no? De que te veas bien, educada, arreglada, que no tengas ningún grano, ¿no? Que tengas buenos modales, esa parte como muy enfocada hacia la imagen
también puede favorecer que se pueda desarrollar. Cuando hay sobreexigencia, control, negligencia, cuando hay poca intimidad e individualidad, ¿no? O sea, generalmente son familias como muy muéganos, que quieren hacer como todo en conjunto y que les da mucho miedo esta parte, esta etapa de separación, individuación, ¿no? Que la hija o el hijo crezca, ¿no? Y se separe esta autonomía. También cuando hay esta sobrevaloración de la cultura de dieta, ¿no? Que también es como, ay, no, yo siempre las educo a que tengan un cuerpecito muy lindo, muy delgado, que se cuiden la salud y demás. Mm. También familias que les cuesta trabajo comunicarse, que hay mucha rigidez emocional, ¿no? Que no contactan con esta parte de emociones, como muy racionales, de, no, a ver, pues lo que sigue, o sí, duele, pero afróntalo, pero a lo siguiente, mijita, pero afróntalo, no, no seas débil, ¿no? Esta parte como de no poder nombrar y bajar a las emociones, ¿no? Entonces ya partiendo de estas características, la parte de la familia se vuelve elemental en el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. Al ser multifactorial, necesitamos sí o sí un tratamiento interdisciplinario, en donde ahora sí que cada especialista abarque un área, ¿no? Por ejemplo, el área psicológica, el área de nutrición, el área de psiquiatría, que muchas Ujú. veces no es necesario, pero Claro. de repente sí es importante, depende de cada caso, Sí. y elemental que haya una terapia familiar, porque Ujú. muchas veces estas interacciones familiares, al ser un sistema, Claro. tiende como a tener un equilibrio, a funcionar de cierta manera. Y entonces hay que cambiar ciertas pautas de interacción, ¿no? O ciertos patrones que están, te digo, como favoreciendo a que exista este tema, ¿no? Del trastorno que favorecen este perfeccionismo, esta exigencia, este control. Entonces hay que trabajar con la familia para que entonces encuentren nuevas maneras de interacción en donde también se pueda relajar esta cuestión y entonces también la paciente pueda reaprender a relacionarse desde otro modo y entonces que pueda favorecer a este proceso de recuperación, ¿no? Em, por ejemplo, no sé, no catalogar los alimentos, ¿no? Como, Eso era lo que te quería, perdón que te interrumpa. Eso era lo que te quería preguntar. O sea, claro, la familia es súper, tú decías, indispensable, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Para que haya una recuperación. Pero los papás a veces están frustrados, ¿no? Como que quieren que las cosas sean más rápidas. Es que no come, es que sigue teniendo estas conductas, se sigue atracando o sigue restringiéndose. Así como que muy puntual, no sé si nos pudieras dar así como exactamente lo que ibas a decir. O sea, ¿qué hacer? O sea, si yo soy un papá que quiero ayudar, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar o qué no hacer? No sé, claro. me vas a ayudar brevemente porque ya se nos viene el tiempo encima. Claro que sí. Perfecto, Lucy. Sí. O sea, justo primero, ¿qué hacer? Primero entender que no es un problema de la comida, ¿no? No centrarnos mucho en el síntoma, que es muy difícil porque estás viendo tal cual la conducta y que sí está poniendo en riesgo la vida de la persona, pero justo tener en cuenta que entre más nos enfoquemos en el síntoma, más se refuerza, ¿no? Entonces, Ok. más bien es en este ejemplo que les di, como de ir hacia abajo, ¿no? O sea, del iceberg, El es iceberg. justo favorecer más bien a construir la identidad de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, más allá, si estamos viendo a nuestro hijo, a nuestra hija batallando con el tema de la comida, es irnos más bien al origen. O sea, esto es el foco de alerta que me está diciendo que está teniendo algún conflicto. Entonces, es más bien preguntarle, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal estuvo el colegio? ¿No? O sea, para que entonces
pueda dar cabida a sus emociones, ¿no? Mm, Y si estamos nosotros identificando claramente que está enojada o que está triste o que está frustrada, nombrar la emoción, ¿no? Y como favorecer a que hable, le ponga nombre y que vea la función que tiene la tristeza, ¿no? Que te lleva a la reflexión, o el enojo que te ayuda a establecer un límite, o la frustración que te ayuda a explorar otras posibilidades, ¿no? Pero verdaderamente contactar con las emociones, ¿no? ujú. Esa es una. Dos, generando un entorno en donde no hablemos de peso, talla y comida, ¿no? Porque eso lo único que hace es detonar y favorecer a la Claro. obsesión por el peso, talla, comida, ¿no? Que ya trae y del cual se caracteriza el TCA, y en donde también estamos reforzando que eso es su tema, ¿no? Es mi mero mole, en esto, claro, esto me identifica. Si le vamos restando la importancia, entonces vamos favoreciendo a otros intereses, a verdaderamente solucionar el conflicto que tengo con mis amigas, o porque me siento insegura, o porque no me siento valiosa, o qué es lo que me está costando trabajo realmente fuera de la comida, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos este lugar en donde no es hostil, en donde no es controlador, en donde no hay como que todo este perfeccionismo y autoexigencia, entonces favorecemos un entorno en donde la paciente se puede relajar, puede hablar de otras cosas, y entonces con ese modelamiento, ¿no? De compasivo, de reflexión, de entendimiento y empatía, ayudamos a que se pueda tratar de esa misma manera, Ujú. porque ya en sí el trastorno de la conducta alimentaria es castigador, es autoexigente, es perfeccionista, es nunca nada es suficiente, ¿no? O lo estás haciendo pésimo, o que llevan mucho como a que se maltraten. Entonces, si en el entorno replicamos este mismo diálogo, lo único que hacemos es, claro, confirmo que no sirvo para nada, que todo lo hago mal, que solamente la riego, y que pues me aferro más al síntoma, ¿no? Me castigo no comiendo, o claro, es que estoy demasiado gorda, ¿no? O sea, porque Mm, la relación que tenemos con el cuerpo y la comida es un reflejo de cómo nos relacionamos con la vida, ujú. ¿no? Totalmente. Entonces, Ujú. justo tenemos que atacar esa parte. Y en cuanto a la parte alimentaria, es justo, o sea, no hablar como de alimentos como buenos o malos, no hablar de dietas, ¿no? Sino más bien quizá hablar de ciertas cualidades, no sé, de sabores o texturas, y vamos a hablar de los alimentos, ¿no? O sea, pero realmente no catalogarlos como buenos o malos, o la dieta de tal, y sobre todo ser coherentes, ¿no? Porque si yo le estoy diciendo a mi hijo, oye, no, es malísimo que hagas dietas, pero yo estoy restringiendo, pues la realidad es que el ejemplo arrastra más que mil palabras, Claro. ¿no? Entonces es también un proceso en donde lo empieces tú a vivir como padre, para que sirvas de modelaje para tu hija o para Claro. tu hijo. Si yo veo que mamá o papá se voltea a ver, se cuida emocionalmente, se alimenta, se da descanso, se habla bien, se da el chance de equivocarse, ve el error como un tesoro, entonces yo me puedo tranquilizar y decir, ok, entonces no pasa nada si me equivoco, no pasa nada si un día comí de más, ¿no? Hay días en donde, como no podemos comer siempre lo mismo porque tenemos actividades distintas, ¿no? Entonces Claro. vas replicando y vas mermando todo ese ejemplo, ¿no? Claro. Entonces sí es un trabajo muy interno para poderlo replicar allá afuera, ¿no? Y favorecer esta buena relación a través del ejemplo, ¿no? Claro, claro. Oye, y yo creo que, bueno, tú que lo viviste y que tú lo has comentado, yo te he escuchado hablar de que tu papá fue parte fundamental en tu recuperación. A veces los papás, yo he escuchado también que se desesperan, ¿no? Es que como que, ay, ahí van y todo el esfuerzo.
¿Qué les dirías ya para terminar, así unos consejos últimos a estos papás que a veces se sienten culpables del TCA, frustrados porque no ven resultados rápidos? O sea, ¿qué podrían hacer para tener esta paciencia, esta calma, ¿no? Confiar en el proceso. ¿Qué nos podrías recomendar ya para terminar? Claro, pues en primer lugar, entender que el proceso de la recuperación no es lineal, ¿no? O sea, hay Mm, como altas y bajas y a mí me gusta mucho poner este ejemplo de, por ejemplo, cuando están en el hospital y te ponen como la parte del corazón, ¿no? Que son como altas y bajas, ¿no? Que es ujú, como ti, ujú. ti, ti, Sí, ¿no? Y cuando está completamente así, significa que el paciente está muerto, ¿no? O claro. sea, el proceso de recuperación es similar a la vida, ¿no? Son altas y bajas. Entonces, eso es lo primero. Dos, separar la enfermedad de nuestro hijo. O sea, nuestro hijo no es la anorexia, no es la bulimia, no es su trastorno de la conducta alimentaria. Tiene, así como podría tener diabetes, así como podría tener cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, no, intentar separarlo para que entonces pueda ver a mi hijo fuera de su trastorno Claro, y ver cómo esto no es un tema de voluntad, de fuerza de voluntad, ¿no? O sea, es una afectación médica psiquiátrica y estamos claro. hablando que mucha gente muere de esto. O sea, no es un capricho y sé que es como muy frustrante, pero ahí entender que no hay que encasillarla y que si lo encasillo en ese tema, refuerzo el síntoma, ¿no? Y para eso es... Qué importante, porque perdóname que te interrumpa, pero muchos papás dicen, ay, se le va a pasar, es un capricho de la adolescencia. No, o sea, es una enfermedad mental, que no es voluntario, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es, sí, llega un punto en donde ya tienen esta conciencia de enfermedad y entonces ya son responsables, Claro. pero no es, o sea, no es algo que yo elijo y qué padrísimo obsesionarme con esto, para nada, es un sufrimiento muy, muy fuerte, que para eso es muy importante que los papás tengan estos espacios fuera de, ¿no? O sea, que haya como como cuando se tiene un bebé, que van como, a ver, pues ya me desvelé yo, ahora te toca a ti levantarte temprano, ¿no? Y van optimizando esfuerzos, lo mismo acá, ¿no? De decir, ok, ya yo me encargué de la comida, me voy y hago algo para mí. Ya sea que me voy al cine, me voy a platicar con una amiga o algo y rotar, ¿no? O sea, tener espacios de autocuidado. Incluso nosotros, yo junto con Lore Aranda, damos un grupo para familiares de apoyo. O sea, creo que esto también es muy bueno, Así. poder compartir con otras personas que están atravesando el mismo proceso, justo para tener una fuente de apoyo, de contención, para poder hablarlo y entonces recibir ese apoyo y ver qué le funciona a uno, al otro y poder adquirir estas herramientas. También tener actividades en familia, cuidar mucho la sobremesa, que Ujú, mientras sea un espacio en donde se hable de otros temas, la sobremesa ayuda mucho, porque ujú. ese ambiente no hostil es un lugar de conexión, de apoyo, de descubrimiento, ¿no? Entonces, favorecer ese tipo como de otras cosas que no tengan nada que ver con el trastorno, con el proceso de recuperación, no, o sea, normal, como si no existiera, ¿no? Y obviamente aquí ayuda mucho el tema de tener el apoyo del tratamiento, o sea, de si veo cuestiones así muy claves, poderle reportar a la nutrióloga, a la psicóloga, a mi equipo, de decir, oye, estoy observando esto, aquí te lo dejo, lo desahogo, cómo lo manejo, ¿no? Y mientras, pues, ejercicios de respiración, me salgo a dar una vuelta, ¿cómo? Y me enfoco en mi hija, en qué necesitas, en respetar también los espacios cuando así sea, pero principalmente eso, o sea, que el tema del TCA no se vuelva el tema, porque eso termina reforzándolo muchísimo. Y estar ahí, ¿no? Muchas veces hay como muchas peleas o no quieren hablar, tampoco forcejear, es decir, hacerle ver a tu hija, a tu hijo, que ahí estás para cualquier cosa
preguntarle cómo te puedo ayudar, te veo que estás batallando, ¿cómo te ayudo? Vemos una película, te distraigo, de qué manera te lo puedo servir mejor, ¿no? O si quedaste con tu nutrióloga que cuando te cueste mejor, no sé, lo sustituyes por otro alimento o por un Ensure que en esta etapa de tratamiento es más fácil, buenísimo, ¿no? O sea, Ujú, estar como disponible, claro. acompañando, ¿no? No haciendo, no encargándome de ti, pero tampoco todo el tiempo contrapunteándome contigo, ¿no? Ujú, Sino como un delfín, o sea, justo en el tratamiento lo vemos con estas figuras de animales, ¿no? ujú, No ser un canguro en donde te cargo y hago las cosas por ti, pero tampoco un rinoceronte que todo el tiempo me estoy contrapunteando contigo, sino claro. más bien ser un delfín, en donde te acompaño, voy a la par y hay veces que voy adelante de ti, hay veces que voy atrás, pero te dejo hacer las cosas, porque eso también favorece a que tú te sientas útil, a que tú te sientas autosuficiente, a que tú te responsabilices y eso genera autoestima, ¿no? Claro. Y autonomía, y entonces sí Claro, puedo, ¿no? claro. Qué interesante, oye, así como que me resuenan muchos pacientes que, por ejemplo, pacientes que ya tienen más de 20 años con trastornos alimentarios y que tenían estos papás, ¿no? O mamás, como decías, canguro, que totalmente andaban ahí, resolviéndoles toda la vida y pues claro, no se independizan, no son autónomos y no se hacen responsables, ¿no? De su mismo padecimiento. Pero bueno, ay, Fer, se nos ha acabado el tiempo. No te preocupes. Pero qué interesante, de verdad, si nos escucharon y tienes un hijo, una hija con un problema de este tipo, que sepas que sí puede haber recuperación, porque a veces los papás pierden la esperanza también, ¿no? Se frustran. Y es muy importante el acompañamiento, tanto obviamente nutricional, terapéutico, a veces de psiquiatra, como bien lo dijiste, ¿no? Hay veces que los pacientes requieren algún medicamento. Y sobre todo, pues nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, como dijiste, ¿no? No la ayuda, no vamos a salir, no vamos a rescatarlos, pero acompañarlos. Qué interesante. Ese taller para padres que tienes tú con Lore, que es una nutrióloga que ya he tenido aquí en mi programa, está buenísimo. Así es que, ¿por qué no nos cuentas? Además, creo que tenías por ahí otro taller que viene ahorita para estas épocas decembrinas. ¿Por qué no nos cuentas acerca del taller para padres y el otro taller que estás promoviendo ahorita? Claro que sí. Pues mira, el taller para padres lo hacemos por módulos de 4 sesiones. Ujú, Ahorita estamos justo a la mitad de uno. Y el jueves 19 de diciembre, a ujú. las 12 del día, hora Ciudad de México, estaremos impartiendo un taller que va a estar enfocado en brindar herramientas de cómo acompañar a nuestro ser querido con trastorno de la conducta alimentaria durante las fiestas decembrinas, ¿no? Que es todo un tema ahí. Claro. Entonces estaremos justo Lore y yo dando herramientas tanto psicológicas como nutricionales para justo dar ese apoyo. Tiene un costo de 500 pesos y queda grabada la sesión por si no se pudieran conectar en tiempo y forma, que sepan que lo pueden ver posteriormente. Igual, si tienen dudas y demás, perfectamente pueden escribirnos a Lore y a mí y ya estaríamos ahí en ese módulo anunciando el del próximo año, ¿no? El taller para padres, que son estos espacios en donde pueden compartir desde su experiencia, ¿no? Y qué les funciona, qué no les funciona y demás, Me ¿no? parece buenísimo porque ahí los papás pues se comparten qué estrategia les sirvió a uno, que a otro y bueno, ustedes les dan las herramientas, ¿no? Porque son fundamentales porque los papás a veces pues no sabemos, no saben qué hacer, cómo actuar. Así es que bueno, pues Fer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos faltó, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tus redes sociales o dónde te pueden contactar? Sí, exactamente. Pues mira, me pueden contactar en las redes sociales. En mi cuenta es Fer Chávez psicóloga. Ahí me agregan y a través de DM o mi teléfono celular, que si quieres te lo paso o lo menciono.
ahorita. Si quieren contactarla, pues que te sigan, yo creo que en tus redes sociales. Sí, en las Que redes, luego las nos siguen, luego la Lada es un poco complicada porque nos complicada. escuchan en otras partes del mundo, pero Exacto, bueno, pues en tus redes sociales, exacto. Fer Chávez psicólogo. Chávez-psicóloga, perfecto. Exacto. Ay, Fer, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto es súper, súper importante y le va a servir a muchísimos padres que de verdad, pues les interesa acompañar a sus hijos. Muchísimas gracias por estas herramientas. Y bueno, pues yo también me despido. Les recuerdo mis redes sociales, Balanza y Sazón, por Instagram, YouTube, donde pueden escuchar todas estas entrevistas si las quieren volver a escuchar o ver las anteriores, por Instagram y Facebook. Así es que bueno, pues yo me despido también deseándoles que tengan una vida con balance, con mucho amor y con mucho sazón, porque la vida para eso es, para vivirla con sazón, para disfrutarla, porque recuerden que vida solo hay una y pues hay que disfrutarla. Así es que bueno, pues me despido. Que tengan, bueno, me parece que todavía tengo otra sesión, otro programa antes de las vacaciones, así es que bueno, pues por aquí nos vemos el próximo lunes. Así es que bueno, pues me despido, que tengan un bonito día.